¿Cómo calcular metros cuadrados si tenemos diferentes tipos de figuras? Cuando calculamos metros cuadrados, estamos hablando del área de una figura. Veamos 5 ejemplos diferentes, formas como la cuadrada, triangular, rectangular, circular y formas mixtas, es decir, que puede incluir la cuadrada con la triangular o la cuadrada con la rectangular, etc. El cuadrado se caracteriza por dos lados iguales. Para sacar el área simplemente tenemos que elevar ese lado al cuadrado o, lo que es lo mismo, multiplicar un lado por el otro. La fórmula sería área es igual a L al cuadrado. En este ejemplo tenemos que el lado es de 3.80, por lo tanto, como es un cuadrado, el otro también. Si multiplicamos 3.80 por 3.80, obtenemos un área de 14.44 metros al cuadrado, porque las unidades entonces quedan en esa forma de expresión. Generalmente cuando realizamos cálculo de áreas en un plano, se trabaja mucho lo que es cuadrados y rectángulos mayormente. Los triángulos se ven un poco menos y todavía en menor medida las áreas circulares o semicirculares. La mayoría de las veces tenemos que manejar la fórmula del rectángulo, es el que mayormente se utiliza para el cálculo de áreas en lo relacionado a planos. ¿Qué pasa cuando tenemos un triángulo? Y aquí le adicionamos también el cuadrado anterior para ver qué área resulta. Tenemos que en el triángulo la figura sería 1/2 de la base por la altura. Si tenemos que la base es de 2 metros y la altura de 3.80 metros, al multiplicarlo y dividir entre 2 obtenemos 3.8 metros cuadrados. Para sacar el área total de esa figura, entonces tenemos que sumar el área anterior del cuadrado, que son 14.44 metros cuadrados, y el área calculada para el triángulo, que es 3.8 metros cuadrados. En total, esta figura tiene 18.24 metros cuadrados. El cálculo del área es aplicable para paredes, para pisos. Si quiero conocer, por ejemplo, qué cantidad de repello, yo tengo que calcular áreas, qué cantidad de baldosas voy a colocar, tengo que sacar el área de piso. Es aplicable tanto en vertical para paredes como en horizontal e incluso para el techo en las partes en donde no hay inclinación, por ejemplo, una superficie plana. Otra de las figuras que veremos es el rectángulo. El rectángulo, cuya fórmula sería B por L, un lado por el otro. Aquí tenemos dos rectángulos, uno más grande y uno más pequeño. Entonces vamos a sumar esas dos áreas para obtener el área total de ese tipo de figura. Multiplicamos 5, que es la base de 1, por 2, que es la altura del mismo, y obtenemos 10 metros cuadrados, que es esta área de acá. Y la otra área, igualmente hacemos la multiplicación de la base, que es 3, por la altura, que sería 1, y obtenemos 3 metros cuadrados. Al sumar esas dos áreas obtenemos 13 metros cuadrados para esta figura, que son dos rectángulos. Recuerda suscribirte y dejarnos un me gusta. También puede darse el caso que necesitemos calcular el área de un círculo. En el caso del círculo, pues existen dos fórmulas diferentes que podemos utilizar dependiendo de los datos que tengamos. Una de las fórmulas es esta, pi por el diámetro elevado al cuadrado entre 4, o si lo que tenemos es el radio, utilizamos esta otra, pi por el radio elevado al cuadrado. El diámetro es la longitud total de un extremo al otro y el radio sería pues la mitad del diámetro. Entonces, dependiendo de qué nos convenga más, podemos aplicar una fórmula o la otra. Al final nos debe dar el mismo resultado. En este caso aplicamos pi por el diámetro, que es 6 elevado al cuadrado entre 4, y obtengo un resultado de 28.27 metros cuadrados de área. Mismo resultado para multiplicar pi por el radio, que es 3 elevado al cuadrado. Si manejas estas fórmulas básicas, puedes calcular cualquier plano que necesites, puedes estimar cualquier cantidad
ya sea manual o ya sea con alguna herramienta de dibujo, porque es cuestión de ir visualizando, si tienes la planta de un plano, ir visualizando qué pequeñas figuras, qué figuras geométricas te facilitan el cálculo, y también dependiendo de las dimensiones que tengas en ese momento, porque no siempre dispones de la base y la altura que tú te estás imaginando. Entonces tienes que ir ajustando, ¿verdad?, la imaginación al plano que tienes en ese momento. Otra de las formas geométricas que nos podemos encontrar por ahí es el semicírculo, asumiendo que es pues la mitad de un círculo. Aquí está unido a un rectángulo. ¿Cómo calculamos el área que hay dentro de esa figura? Aplicamos la fórmula del rectángulo, que dijimos que es un lado por el otro lado, y aplicamos la fórmula del círculo, pero lo vamos a dividir entre 2. Entonces, cuando calculamos el rectángulo, multiplicamos 3, que es un lado, por 2, que es el otro lado, y obtenemos 6 metros cuadrados. En el caso del semicírculo, como lo que yo tengo aquí es el radio, entonces la fórmula de área de un círculo es pi por el radio elevado al cuadrado. Pero como en este caso es la mitad del círculo, entonces eso lo divido entre 2. El resultado es 3.53 metros cuadrados. También pude haber utilizado el diámetro para el cálculo, pero como elegí el radio, entonces es la fórmula que aplicaba. Ahora bien, el resultado será sumar las dos áreas, 6 metros cuadrados más 3.53 metros cuadrados, y obtengo 9.53 metros cuadrados de área. Estas fórmulas son muy útiles cuando no tenemos, por ejemplo, si estamos calculando el piso de una casa o estamos calculando las áreas para estimar materiales o cualquier otro tipo de cálculo que necesitemos, y en ese momento no tenemos AutoCAD, no tenemos SketchUp, no tenemos ninguna herramienta para medirlo directamente. Podemos hacerlo con un dibujo también, podemos utilizar un escalímetro, una regla para aplicar fórmulas sencillas y obtener esas áreas. Muchas veces sí tenemos el software, ¿verdad?, pero no contamos con el dibujo digitalizado, solamente lo tenemos impreso y hay que utilizar fórmulas manualmente.